Hola, buenos días. Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente, que por cierto hace bastante tiempo que no hago nada, no hago ningún tipo de vídeo, y he pensado que ya era el momento de hacer un nuevo vídeo, ¿vale? En este vídeo no voy a hablar ni de depresiones, ni de ansiedades, ni de educación para los padres, ni de bullying, ni de nada de eso. Hoy el vídeo va a hablar de la experiencia como psicóloga. Es un vídeo más orientado para profesionales que son noveles, que acaban de finalizar su máster bueno, sí, su máster. Y, y el objetivo de este vídeo es un poco pues explicar, ¿no?, la experiencia del psicólogo y cómo nos afecta nuestro día a día y nuestro trabajo, ¿vale? A nuestra parte más emocional, a nuestra parte más mental, ¿vale? Y seguramente habrá mucha gente, ¿vale? Mucho colega que se siente identificado con lo que voy a explicar. Quiero partir de la base que el mundo de la psicología no es tan simple. Esa idea que se ha ido extendiendo durante muchos años y a lo largo del tiempo, en que los psicólogos solamente escuchamos problemas y ya está, eso no es así. Sí que es verdad que tenemos que conocer qué es lo que le está pasando a la persona en ese momento, pero detrás de una sesión hay horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, y a veces hay tantas horas de trabajo que eso no se acaba de apreciar. Yo siempre explico, ¿no?, cuando a un paciente pues, pregunta o hace mención, ¿no?, de aquí es una hora, luego os vais y los psicólogos vivís muy bien y tal. Yo la verdad es que yo no sé de otros colegas, pero yo vivo normal, como cualquier persona, y mi trabajo no acaba en mi jornada de 8 horas. Mi trabajo acaba después de 11, 12, 13 horas al día que dedico a mi profesión. Pensar que después de una sesión hay un análisis de los datos que se han ido recogiendo, y a partir de ahí pues voy más o menos estructurando las posibles sesiones futuras y cómo encaminarlo, porque sobre todo hay que pensar que cada paciente es único. Trabajar desde modelos cognitivo-conductuales, desde sistémicos, desde el psicoanálisis y demás, esto no es una guía tal y como nos lo han formulado en carrera, ¿no?, que parece que teníamos unas pautas, ¿vale? Si una persona con depresión tiene que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y la realidad no es esa. La realidad es que te tienes que adaptar a la persona y tienes que ver en qué puntos hay que tocar, qué puntos hay que respetar, porque a veces cuando confrontas a un paciente hay un cierto riesgo, que la persona no quiera sentir eso que le has hecho sentir, y huye de terapia. En cuanto si los psicólogos sufrimos, pues claro, nuestro trabajo no está exento de sufrimiento. Hay casos que llegan, hay casos en los que la emoción está ahí. Tenemos que hacer un trabajo importante de contención. Es raro que venga una persona que está viviendo un duelo, se ponga a llorar y el terapeuta se ponga a llorar. Hay casos excepcionales, ¿no? Tiene que ser algo muy allegado, pero si vemos que nos está afectando mucho este caso, ya no somos el terapeuta adecuado, ya no somos objetivos y necesitamos pues coger y hacer una derivación. Nosotros y el paciente también la necesita. No puede estar el terapeuta afectado. Asimismo, en cuanto el sentimiento que se genera en torno a las relaciones, en torno a esa afectación que nos puede llegar, tenemos que siempre estar situados desde la propia neutralidad. También tenemos que estar a nivel anímico y a nivel ansiógeno estables. Si el psicólogo en ese momento está pasando por una crisis, que vuelvo a insistiré siempre, los psicólogos no somos inmunes. Hubo una vez un paciente que me dijo que nosotros éramos como inmunes al dolor, a los problemas, que ya lo sabíamos todo, y eso no es así. Nosotros mismos hemos acudido al psicólogo en algún momento dado, y hemos acudido al psicólogo porque lo necesitamos, porque nosotros sabemos toda la teoría
Y el problema está en luego cuando lo intentamos aplicar, ¿no? A nuestra propia práctica. Nosotros sufrimos, nosotros tenemos malestares y necesitamos la ayuda de otro profesional, de otro colega, siempre y cuando no exista cierto vínculo, ¿vale? A veces entre colegas nos conocemos y demás, eso no significa que esa persona sea la más adecuada, tiene que ser alguien que no nos conozca y que en base a ello pueda hacer una terapia lo más indicada posible, ¿vale? También me gustaría mencionar, ¿no?, que muchas veces el paciente no acaba de comprender el tipo de tratamiento que está siguiendo. Es muy importante y yo siempre hago el mismo ejemplo, cuando insisto, ¿vale? En la primera sesión yo siempre, aparte de conocer el motivo de la consulta, lo que hago siempre es explicar cómo trabajo, ¿no? Y explicar qué es lo que se va a encontrar la persona. Hay una de las partes más importantes de la terapia, que es la última fase, ¿vale? La última fase podemos llamar mantenimiento, ¿vale? A mí en tema de terminologías me da igual utilizar la palabra mantenimiento, pero es una parte muy importante. Al igual que insisto mucho que el paciente cuando coge y empieza a sentirse mucho mejor, empieza a sentirse pues feliz en el caso de que vengan con una depresión, o que el síntoma ansiógeno en el caso de que vengan con ansiedad ya esté controlada, es muy importante que no interrumpa la terapia. ¿Por qué? Os he dicho de que suelo utilizar un ejemplo, y el ejemplo es, por ejemplo, si tú te rompes una pierna, tienes un tratamiento médico, vas al traumatólogo, el traumatólogo te dará pues un antiinflamatorio o un relajante o muscular o lo que considere oportuno, y al mismo tiempo a veces lo que hacen es derivar a un fisioterapeuta, ¿no?, para seguir pues un proceso de rehabilitación y demás, para que esa pierna vuelva otra vez al origen, ¿no?, a funcionar bien. Algo así es parecido a lo que ocurre en nuestro campo, en la psicología. Hubo una vez que vi un vídeo y fue muy interesante, en el que hablamos de una mujer, ¿vale?, que padeció depresión y quiso explicarlo en las conferencias TED, que os invito a que las veáis porque son magníficas, donde ella explicaba de que parece y siente de que el cerebro es el único órgano que no puede enfermar. Nos da miedo decir que uno va al psicólogo o al psiquiatra, nos aterra el utilizar el concepto de psicólogo, ¿vale? A veces incluso se intentan maquillar, ¿no?, como mi terapeuta, ¿no? Esto viene mucho del mundo del famoseo, ¿no? Famosos que dicen yo voy a un terapeuta, ¿no? ¿Y por qué no decir que porque no voy a un psicólogo, ¿no? O a un psiquiatra? Hay psiquiatras que ejercen muy bien la psicoterapia, ¿no? Y no permitimos que la gente sepa que nuestro cerebro en ese momento está enfermo. Y está enfermo, pero no enfermo de todo lo que engloba el mundo de los trastornos mentales. Una persona puede coger y tener un bajo estado de ánimo, pasar una crisis existencial, vivir una ruptura, tener miedos, ¿vale? Y eso no es algo que uno se tenga que avergonzar. Uno puede perfectamente coger y explicarlo y darle cierta naturalidad, porque se sentiría muy comprendido. Muchas veces cuando hablamos de los males que estamos padeciendo, otros nos explican los suyos, incluso te pueden llegar a decir, es que te entiendo, de verdad, estoy pasando por algo parecido o lo pasé en su momento. Y nuestro trabajo es ese, ¿no? Por eso suelo explicar mucho que hay que darle importancia a las pautas y al tipo de tratamiento que se sigue, por muy inverosímil que a la persona le resulte. Nosotros trabajamos la mente, trabajamos el cerebro, intentamos estimularlo, y no tenemos una varita mágica en que hagamos así y todo se solucione. Tenemos que utilizar una serie de ejercicios que desde la propia reestructuración cognitiva, ¿no? La reestructuración cognitiva hablamos de cuando queremos modificar un tipo de patrón de pensamiento por otro que va mejor para el paciente, necesitamos unas técnicas, y muchas veces la persona pues dice, pero es que esto a mí me cansa el tener que hacer tareas. Pues es lo mismo que si te estás tomando un medicamento, es lo mismo que si te vas todos los días a tu hora fijada para una rehabilitación, es exactamente lo mismo. Y la persona tiene que entender que se tiene que involucrar y que tiene que hacer. Normalmente
yo soy de las que, yo y cualquier profesional de este campo, cuando nos llega un paciente, más o menos en torno a la segunda o la tercera sesión, podemos más o menos ver si es de buen pronóstico o mal pronóstico. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona viene y se implica y hace todo y quiere mejorar y está muy activo en el proceso, eso significa que puede ser de buen pronóstico. De mal pronóstico sería una persona que viene, se siente y no hace nada. ¿Vale? Viene, explica el día a día, explica el problema, explica que, pues, por ejemplo, no consigue mejorar su depresión, pero claro, ante la pregunta de ¿has hecho esto que te pedí? No. Entonces ¿qué hacemos? Tener que estar reformulando constantemente el tipo de intervención que se está haciendo con esa persona, y lo único que hacemos es malgastarnos nosotros mismos. El terapeuta se puede frustrar y el paciente también se puede frustrar. Por eso, queridos colegas, porque yo ya doy por hecho de que este vídeo va a ser para mis colegas, esa frustración va a formar parte de vuestra profesión, forma parte de nuestro día a día. Hay pacientes que son una maravilla y que se van y ese día te sabe delicioso, y habrá otros días que te irás a casa pues muy angustiado de ver que a una persona no le has llegado. Es fundamental los primeros 2 años en nuestro trabajo estar serenos y tener sobre todo la idea de que no pasa absolutamente nada si un paciente no se le puede ayudar. Hay muchísimos motivos y no solamente es el propio profesional el culpable de que una persona no haya mejorado. Yo, por ejemplo, a veces cuando viene un paciente, ¿no?, y me dice, mira, voy a ser sincera contigo, he ido a muchos psicólogos, muchos. Aquí es cuando yo ya me pongo en alerta y digo, uy, este paciente me lo va a poner difícil, ¿no? Entonces yo lo que intento es salir un poco de esa manera de trabajar de otros terapeutas, ¿no? Y sobre todo intento indagar qué es lo que ha hecho, ¿no?, qué tipo de modelo ha seguido pues, la cantidad de psicólogos que lo han llevado, para intentar adaptarme un poco y para no repetir la misma guía, ¿no?, que nos enseñaron en la facultad. Habrá momentos que os sentiréis muy tristes, habrá momentos en los que os sentiréis en shock. Sobre todo en shock nos solemos sentir cuando, por ejemplo, un paciente va muy bien y de la noche a la mañana interrumpe y ya no sabes nada más de él. Nada más de él es que incluso no responde a las llamadas de qué es lo que ha ocurrido. Este tipo de pacientes, fijaros, son unos pacientes que quizá por el temor a querer anular un tratamiento, ¿vale?, deciden desaparecer. Y yo muchas veces les digo a mis pacientes de que yo vivo en mi ciudad, en Badalona, ¿no? Yo tengo mi consulta en Badalona y vivo aquí. Nos vamos a cruzar. Hay sitios, hay centros comerciales en donde yo también voy a comprar, ¿no? Y nos vamos a cruzar. Va a ser peor para ellos porque ellos se van a encontrar en una situación de incomodidad, de decir, ostras, que me ha visto, ¿no? Y también es verdad que ese tipo de casos son puntuales. Si tuviéramos que decir de 10 casos, pues ser uno, ¿no? Y muy de tanto en tanto, ¿no? A cabo del tiempo, a lo mejor pues tienes noticias de esa persona y te manda un WhatsApp así de la noche a la mañana, ¿no? Y te felicita por Navidad y coge y añade de que está muy bien y que está muy contento y feliz y que muchas gracias por la ayuda que se le ofreció, ¿no? Es fabuloso recibir ese tipo de mensajes, pero yo siempre me replanteo, ¿no?, de ¿por qué no lo habéis hecho en el momento, ¿no? Y no nos dejáis con ese sabor agridulce, ¿no? De decir, ostras, ibas bien y decidiste interrumpir, ¿no? Luego hay pacientes en los que se enganchan al terapeuta, se enganchan de tal modo que va pasando el tiempo y la demanda que venían solicitando ya coge otra forma, ¿no? Y a veces pueden salir de temas más triviales, ¿no? El día a día, pues fíjate, he ido a comprarme un móvil y no lo tenían y vengo súper enfadado, ¿no? Ese tipo de situaciones nos lo solemos encontrar muchas veces
más de lo normal, aquí es cuando yo cojo y siempre, ¿vale? Explico que esto en la primera sesión, de que las primeras semanas, suele ser una sesión por semana, luego voy alargando un poquito cuando la persona empieza a mejorar, y cuando yo ya empiezo a visitar a la persona una vez al mes, significa que yo estoy rondando ya la cabeza un posible alta, ¿vale? Hay gente que ellos te solicitan y te dicen, bueno, una vez al mes, vale, pero cuando esto acabe, ¿qué? Cuando esto acabe no pasa nada. Somos solamente una guía, pero no somos el acompañante en el camino de esa persona. Y eso es algo que yo personalmente quiero incidir mucho. A veces, y desgraciadamente, hay mucho colega, ¿no? que se anuncia como un compañero, ¿no? Te voy a acompañar en este camino. Hay que ser más un guía temporal para que la persona tenga herramientas suficientes para seguir hacia adelante y no un compañero, porque entonces en el momento de que se propone el alta les da miedo y al darles miedo se sienten como abandonados y su sensación no va a ser buena y tampoco lo va a ser para nosotros. Entonces hay que hacerlo de tal forma de que ese desapego se haga de manera lenta, ¿no? y que la persona pues entienda de que tiene que haber un desapego. Tú no puedes ir toda tu vida a un psicólogo, es que no es ético. Yo siempre, para mí, las terapias tienen que tener un principio y un fin, y a poder ser de corta duración. Terapias que duran años, para mí es inconcebible, para mí es inconcebible. Una persona no tiene que venir todas las semanas a un terapeuta para poder continuar su vida. Nuestra historia, si nos remontamos a años atrás, a la época de nuestros abuelos, bisabuelos, eran personas que han vivido guerras, que han vivido hambruna, que han vivido auténtica pobreza. Y no por ello necesitaban al lado a un psicólogo que estuviera durante todos esos años de necesidades ahí, ¿no? No, ellos han luchado, han salido hacia adelante y en este caso deberíamos de hacer algo lo mismo, ¿no? El que venga una persona que viene desorientada, nosotros tenemos que dar pautas y poner a esa persona en el camino, ¿no? Yo a veces esto lo explico más con mis pacientes más jóvenes. Yo a ellos les digo, tenemos dos caminos, tenemos el camino A y tenemos el camino B. Tú por ahora estás en el camino A, donde hay muchos problemas y hay muchas cosas. Eres tú el que tienes que cambiar al camino B. Y yo voy a ser tu guía para que cojamos un caminito que nos una al camino B y puedas caminar tú solo, ¿no? Esa es mi manera de entender la propia psicología, ¿no? Darle a la persona pues un recurso para que cambie de camino, pero que luego él camine solo, no que yo tenga que acompañarlo durante toda su vida. Siempre les digo que aquí estoy mi consulta y que en un momento de aquí a 10 años, si necesita otra vez reconstruir su vida, pues aquí estoy para ayudarle a reconstruirla, pero sobre todo tiene que entender la persona que él es la persona activa en todo este proceso. Cuando hablaba de que los psicólogos sufrimos y mucho, sufrimos y mucho. Leí el año pasado una investigación que hicieron, ¿vale? En el Reino Unido, y allí concluyeron que las personas que nos dedicamos al mundo sanitario somos las personas que más depresiones padecemos. Es la realidad, sí, es así. No somos inmunes. Nos afectan nuestros propios problemas, pero también nos afectan los de los demás. A veces creo yo que caemos en el error de pensar que podemos solucionarlo todo, y no todo es solucionable, no todo. A veces hay problemas de pacientes que no los vas a solucionar, que tampoco el objetivo es que yo como terapeuta le solucione el problema a alguien, sino que yo le pueda enseñar cómo solucionar su problema, ¿vale? Pero a veces hay personas que por X motivos pues no se le llega a replantearle, no se le llega a él a replantearse esa opción, ¿no? Nuestro trabajo muchas veces pues está dentro de malas concepciones. Se creen, ¿no? Muchas veces pacientes que vienen creyendo de que, oye, que aquí hay que
me tienes que solucionar mis problemas. No, es que yo no tengo que coger y decirte que escojas A, o cojas B, o cojas C. Eres tú el que tienes que decidir qué camino quieres escoger. Está claro que el camino por el que vas ahora no te está siendo bueno. Habrá que hacer algún tipo de elección, ¿no? Y eso cae en el peso del paciente. También quería puntualizar el trabajo del psicólogo privado. El psicólogo privado es una figura que la verdad es compleja, y es compleja porque, por ejemplo, en procesos judiciales todavía tenemos la etiqueta, ¿no?, de que si viene una persona a pedir un informe, como que estamos escribiendo lo que el paciente quiere, ¿no?, o el cliente en ese momento. Eso no es así, o no debería de ser así. Deberíamos de ser neutrales, ¿no? Y ese pensamiento que desgraciadamente a día de hoy se sigue teniendo hace que muchas veces nuestra participación en procesos judiciales y en otros momentos no se nos tenga muy en cuenta, ¿no? Y siempre tengamos la etiqueta del psicólogo privado que se está lucrando. Es que esto no es cuestión de lucrarse. Los que somos psicólogos y tenemos pasión por nuestra profesión, tenemos años de formación. No nos estamos diciendo que nos basamos solamente en una carrera. Es un continuo aprendizaje, y muchas veces, por muchos estudios que sigamos añadiendo a nuestra mochila o a nuestro currículum, siempre nos da la sensación de que nos falta algo más, que necesitamos más, ¿vale? Entonces, claro, cuando viene una persona y nos desmerece nuestra profesión, es cuando a uno le duele, ¿no? Y dices, ostras, que llevo 10 años estudiando constantemente el cerebro humano, las emociones, buscar estrategias, formas para poder ayudar a una persona, y me están diciendo de que somos unas personas que nos lucramos con el dolor ajeno. Ojalá no existiera dolor ajeno, y ojalá esa opción estuviera en nuestra sociedad, ¿no? Pero nuestra sociedad cada vez va peor, cada vez nos hemos vuelto más inhumanos, válgame la redundancia, ¿no? Somos humanos, pero cada vez somos más inhumanos. Tenemos poca empatía, o casi ninguna, y ahí tenemos que estar. Si todo fuera bien y nadie tuviera problemas y no tuviéramos el objetivo de sufrir por otro ser humano que nos ha hecho daño, si todos actuáramos teniendo la premisa de que hay que hacer las cosas que me gustaría a mí también que me hicieran, ¿no? Obviamente el profesional de la psicología, el psicólogo privado, terapeuta, ¿vale?, que no se dedica tanto a patologías mentales, no existiría, ¿no? Pero nos dedicaríamos a otra cosa, no sé, a lo mejor a cosechar o cualquier otro tipo de profesión que nos guste, ¿no? Pero ahora la realidad es esta, y al mismo tiempo tenemos un sistema, desgraciadamente aquí en España tenemos un sistema que el psicólogo clínico, el que conocemos por el psicólogo que atiende la seguridad social, es un psicólogo que es magnífico, que ha hecho su carrera y luego ha hecho 4 años más para poder luego dedicarse al mundo de la psicología dentro de la seguridad social, pero es un psicólogo que cada vez está más desbordado. Hay pocos psicólogos y pocas plazas, y al haber tan pocas plazas nació que para muchos de mis colegas, yo incluida, creemos que la figura del psicólogo sanitario nació un poco por intereses económicos, y necesitamos más psicólogos en la sanidad pública, pero desgraciadamente en España por intereses, para mí intereses también económicos, no se quiere dar más plazas, ¿vale? Entonces nació la figura del psicólogo sanitario, que también tiene ciertas limitaciones, ¿vale?, a la hora de trabajar, y con el psicólogo sanitario nace el psicólogo privado, que es el psicólogo privado de toda la vida, ¿vale? Y que mucha gente y mucho colega pues lleva 20 años trabajando
sin ser un psicólogo clínico y ahora de la noche a la mañana se tiene que regular, ¿no? Y pudiendo ser bueno, una excelencia en su trabajo, ahora se tenga que ver cuestionada, pues es bastante triste, ¿no? Pero bueno, el caso es que existe esa figura, ahí estamos, y nuestro trabajo es duro. Es un trabajo duro. Yo a veces me replanteo mi propia profesión y mi propia vida, ¿no? Que me levanto por las mañanas y me acuesto metida en el mundo de la psicología. Poder desconectar es complejo. Y a veces trabajamos tantísimas horas, que descuidamos parte de nuestra propia vida, ¿no? Y aquí es cuando yo, o sea, os doy un consejo a mis colegas, que es que tenéis que priorizar también vuestra vida personal. Y esto es un aprendizaje. Yo aprendí, yo no podía estar todo el día. Sí que es verdad que hay momentos en los que puede uno salir más tarde de trabajar, puede haber un día que hagas 11 pacientes, que eso es abusivo, la mente llega un momento en que no está, pero también uno tiene que coger y decir, tengo que parar y tengo que darme descanso y tengo que tener mañanas de descanso y tengo que tener momentos en los que pueda practicar ejercicio. Algo que nosotros invitamos mucho a nuestros pacientes, pero luego a la hora de la verdad nosotros no hacemos, ¿no? Y no hacemos por falta de tiempo, simplemente por falta de tiempo. Y es fácil, ¿no? Decir, a veces hay pacientes que dicen, ¿y por qué no haces tú? Porque no hay tiempo. Pues claro, pues sí, claro que tienes tiempo, no hay tiempo. Si una persona trabaja 8 horas y luego llegas y sigues trabajando más en los casos, como uno no se vaya a hacer ejercicio a las 3 de la mañana, es que no hay tiempo físico, ¿no? Y eso, llegar a tener un control en nuestra propia agenda, es con el tiempo. El tiempo hace que podamos controlar, que podamos arreglar los días importantes del año para que el trabajo no esté ahí. Tenemos que también controlar mucho el tema del móvil. Si un psicólogo lleva 40 50 casos al mismo tiempo y son 40 o 50 casos que utilizan el WhatsApp como vía de escape, no nos queda tampoco, reducimos más el tiempo, ¿no? Y a veces hay pacientes que creen que por ser psicólogos privados no tenemos vida y que estamos 24 horas del día operativos, desde llamadas o mensajes a las 3 de la madrugada, desde un sábado o un domingo que estás en plena celebración y empiezas a recibir llamadas y WhatsApps. Y ahí es donde uno se tiene que replantear que a lo mejor hay que apagar el móvil. El fin de semana llega y uno apaga el móvil, llega por la noche y uno apaga el móvil, ¿no? Porque si no, ¿dónde está nuestra vida? ¿No? ¿Dónde está el límite entre uno y otro, ¿no? El mundo de la psicología es bonito. No todo es malo. Hay momentos muy placenteros, hay momentos de mucha emoción. Yo siento mucha emoción cuando doy un alta. Cuando la doy es una sensación es de alivio, ¿vale? A la otra persona se emociona porque ya se ve encaminada, ¿no? a seguir los pasos de la vida. Tiene herramientas por si alguna vez tuviera una recaída. Y sientes una alegría inmensa, ¿no? Esos WhatsApps que a veces llegan, ¿no? Y te dicen feliz Navidad, ¿no? De un paciente que le dices el alta hace cierto tiempo, para el psicólogo es muy importante. Y lo es porque nos llena, ¿no? Es cuando nosotros decimos, ostras, hago bien mi trabajo, o mi trabajo funciona, ¿no? O he ayudado a una persona, ¿no? Hay muchos momentos del día que son muy buenos. Hay muchos momentos del día que sueñas, porque los psicólogos soñamos mucho. Soñamos en cómo poder llegar a ayudar al máximo de personas que nos entran, ¿no? por la puerta. Soñamos en cómo será la vida de esa persona una vez haya acabado su terapia, ¿no? Y hacemos que la vida de alguien forme parte de nuestra propia vida. La figura nuestra es una figura muy seria, es una figura seria,
porque en un espacio de 4 paredes, que es un espacio donde la persona se abre y deja fluir sus miedos, sus obsesiones, sus pensamientos, te está brindando una información muy valiosa que a veces solamente sabemos nosotros. Y eso a nosotros, o a mí en mi caso, porque quiero hablar de manera personal, es algo que es muy grato y muy importante en mi vida profesional y personal, porque vuelvo a insistir, esos sentimientos y esos pensamientos y emociones que van surgiendo en el paciente, te lo llevas a casa. Yo me lo llevo a casa. Si una persona viene disgustada, o muy triste o con rabia, eso te lo llevas. Pero también te llevas las buenas experiencias, ¿no? Y te llevas cuando una persona pues te da una buena noticia, ¿no? Y un día sin más te escribe y te dice: Sara, hoy he hecho esto y me siento súper feliz y orgulloso de mí mismo, ¿no? Eso te lo llevas también y te da muchas formas de entender, ¿no?, nuestra profesión y de amarla, porque para ser psicólogo hay que amarla. Espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo un poco fuera de lo normal, un poquito largo, de casi media hora, un poquito más de media hora. Y bueno, si tenéis algún comentario, me encantaría poder responder a los comentarios. Y siempre hay comentarios de buen gusto. Y me alegro mucho de poder volver a hacer un vídeo, ¿vale? Que vaya muy bien.